Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Cuánto gusto poder estar con ustedes en esta hora. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder estar juntos y poder juntos estudiar la palabra del Señor. Habíamos tenido problemas con la transmisión y con la entrada a la cobertura y la señal. No nos daban la facilidad de la entrada. No sé si se escuche ahí, no escucho nada. No escucho nada, no sé si alguien esté escuchando. ¿Sí? ¿Están escuchando o no? Bueno, no sé qué suceda. ¿Sí me escuchan? ¿Sí escuchan? Yo no puedo ver aquí nada. Y aquí aparece en vivo. Hermanos, vamos a ver. Está parada, se quedó frisada la imagen. Vamos a ver. Vamos a ver, que parece que no. Permítanme, voy a la transmisión, voy a la principal cámara. Voy a ver qué está pasando porque aquí se frizó. Aquí se frizó la imagen. Bueno, aquí está bien. Díganos aquí por qué yo no me puedo ver en mi pantalla. Díganme si me ven ustedes. Aquí no puedo ver nada. Hemos tenido muchos problemas, hermanos. Muchos problemas, pero se ve y se escucha bien. Perfecto. Ya no me preocupa si yo me veo. Yo voy a tratar de... Gracias por decirme. Vamos a iniciar ya. Porque algo está pasando en mi otro celular. No me quiere dar cobertura. No me quiere dar la cobertura. Pero bueno, cuando ya la quiera dar, adelante. Mientras tanto vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Hermanos, gracias por su paciencia, pero hemos estado trabajando toda la tarde y de alguna manera pues no sé qué esté pasando en relación a la transmisión. No me la quiere dar en mi celular, en el celular nuevo supuestamente. Pero bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Por favor, vamos al libro de Apocalipsis. En el capítulo número 10 del libro de Apocalipsis está nuestra lectura bíblica. Vamos a ir hacia allá. Bienvenidos todos, Dios les bendiga. No puedo ver lo que escriben porque aquí me quedó en blanco. Ya lo reinicié, lo apagué 2 veces, lo reapagué y no da. Pero gracias al Señor, en el otro celular, en el más viejito, ahí sí está entrando bien. Vamos a estudiar, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo número 10. Aquí no me da la transmisión, no me la da. Ahí está bien, fíjate, aquí está bien la transmisión y en ese no me la da, simplemente. Bueno, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo número 10, el verso número 6, dice: y juró por el que vive por siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, porque el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muy bien, ¿ya están? Ok, muy bien, entonces vamos a hacer una oración. Los que puedan arrodillarse, yo me voy a arrodillar aquí, y los que no pueden inclinar su rostro para que podamos iniciar nuestro programa en esta hora.
Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tus misericordias, porque nos estás permitiendo esa transmisión a pesar de los problemas y bloqueos que hay. Gracias porque tenemos la libertad todavía poder usar estas plataformas, pero nos ponemos en tus manos. Bendice tu palabra en esta hora y bendice a todos los presentes donde quiera que se encuentren. Que tu Espíritu Santo dirija este estudio en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, estamos entrando. ¿Está bien? Estamos entrando, hermanos, a una... Tiene un minuto o algunos segundos de retraso. No importa. Ok, gracias. Bueno, parece que se arregló un poco. Parece que se arregló. Esperamos que se arregle bien para que ustedes puedan. Ya está. Ya está, hermanos, arreglado. Y saludamos a Julita, a Vivian, a Alfonso, a María Silva otra vez se va a desvelar, nuestra hermana querida, pero bueno, va a ser para mí. Correcto. Entonces, los que pueden compartan para que hermanos lo tengan. Creo que el sonido está bien. A María Silva otra vez. Correcto. La palabra del Señor, para entrar en materia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, destaca precisamente la última parte de la historia de esa tierra, específicamente en el tiempo del fin. Eso se lo dijo a Daniel en el Daniel 12:4, ve tú, Daniel, hasta el fin, y vuelve, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Efectivamente, nosotros vemos que después de muchos siglos la ciencia avanzó en el aspecto tecnológico en muchas áreas de la vida, pero también avanzó la ciencia teológica, profética de las escrituras, donde hubo un conocimiento después de ser vetadas, después de estar en el gran oscurantismo, la tierra. Gracias, Alfonso Ibarra, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Entonces, ya está bien. Albert vino a... Okay, gracias por el apoyo, ya está todo en orden. Pueden compartir. Pueden compartirlo. Entonces, es muy importante poder comprender el tiempo en el que se está dando esto que hemos de estudiar, porque estamos a punto de tener una transición en este tiempo, y todo el mundo secular sabe que estamos entrando en un fin del año, que estamos entrando en la transición de año nuevo. Aunque bien sabemos que este es el calendario secular y que no es así, sin embargo todo el mundo se aboca a un fin de año. Nosotros entendemos que pues, el fin de año llega hasta el mes de febrero, enero y febrero, en marzo es ya otra vez el nuevo año. Pero bien, mientras tanto, en vísperas de este fin de año, nosotros tenemos que entender lo que sucede con el mundo y con el tiempo y con la iglesia. Dice la palabra del Señor: y juró por el que vive para siempre jamás, que en los días, dice, que el que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y el mar y las cosas que están en él, de que el tiempo no sería más. Estamos en vísperas del fin del tiempo, cuando el tiempo no es más, y eso empezó desde el tiempo del fin. Dice el verso número 7: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él anunció a sus siervos los profetas. A Daniel se le dijo: sella esta profecía hasta el tiempo del fin. Entonces Daniel sella las profecías que precisamente se destacan en el tiempo del fin.
Es tan importante que nosotros entendamos en el momento que vive el mundo, que vive la iglesia y que el universo, el tiempo que tiene el universo. Por esa razón hemos de estudiar de aquí a la eternidad. Y nosotros podemos entender que cuando el tiempo no sería más, destaca precisamente que después de 1844, 22 de octubre, ya no habría profecía de tiempo. Ya no habría profecía de tiempo. Eso indica que las grandes profecías, como 1260 años, como 2300 tardes y mañanas, habrían terminado, y todos los eventos posteriores después de 1844, todos los eventos dependerían precisamente de eventos, ya no de un tiempo fijado. Entendemos que la primera supremacía papal duró 1260 años y la segunda supremacía, la que estamos entrando, o sea, el nuevo orden mundial, no durará 1260 años. Efectivamente, la época de la Edad Media se repite, efectivamente, porque la herida mortal, la herida de muerte fue sanada, según Apocalipsis 13:1 al 5, que la bestia que sale del mar, una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida fue sanada. Desde 1929 hemos visto que ha estado sanando y sanando la herida, y se ha empoderado la bestia que sale del mar, que es el papado, el Vaticano. Obviamente ahora entendemos que nosotros, los periodos de tiempo ahora ya no dependen de lo literal, ni dependen de día por año, sino precisamente dependen de los acontecimientos y eventos que se vayan dando de acuerdo al tiempo del Señor. Entonces 1844 destaca, de hecho han pasado 177 años desde que surgió ese momento cuando se proclamó precisamente el juicio y el fin. Se proclamó el juicio y el fin. Entonces, muchos entendieron que era la segunda venida de Cristo o que era el juicio, pero realmente la profecía desde Daniel ya enmarcaba, Daniel 8:14, que habría que pasar este tiempo para el cumplimiento profético de acuerdo al estudio del santuario. No era la segunda venida de Cristo, sino que era la purificación del santuario, el último paso que daba el sumo sacerdote en el santuario terrenal, anunciando que venía el juicio final, la purificación del santuario. Daniel 8:14 enmarca que eso pasaría en 2300 tardes y mañana, y el santuario sería purificado. Entonces lo que sucedió en ese tiempo, cuando el tiempo no sería más, es que las profecías de tiempo terminaron. Ahora nosotros no tenemos ya más profecías de tiempo, sin embargo viene el cumplimiento profético y la repetición de algunas profecías que enmarcarán los eventos que precederán la segunda venida de Cristo. En ese tiempo Guillermo Miller proclamó fuertemente la segunda venida y hubo un gran despertar religioso. Es más, se esperaba al Señor Jesús en su segunda venida, pero ustedes saben muy bien que aunque el tiempo era el preciso, el evento era diferente. Y entonces se le llama a ese momento el gran chasco. Se le llama el gran chasco porque hubo desilusión, hubo tristeza, hubo burlas, y todos los que fueron convocados para esperar al Señor Jesús en su venida, y cuando vieron que ya no vino, sufrieron un desprecio, sufrieron desprestigio, sufrieron burlas, escarnios, y entonces todos se esparcieron. Y yo quiero aclararles aquí algo muy importante. No fue un chasco, fue una prueba. Dios estaba probando realmente quienes soportaban la luz de la verdad para ese tiempo, quienes podían pasar con Él del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces quedamos chasqueados, dice todavía, él dijo Elena G. de Juan años más tarde, quedamos chasqueados, pero no descorazonados. Decidimos someternos pacientemente al proceso de la purificación que Dios consideraba necesario para nosotros, y aguardar con paciente y esperanza que el Señor viniese a redimir a su pueblo. Así que estoy siendo muy rápido y breve porque mi interés es otro específicamente. Entonces no fue un chasco, fue una prueba para saber quiénes pasaban con Cristo Jesús del lugar santo al lugar santísimo, porque Apocalipsis 11:28 nos habla que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio su ley, y se vio el arca del pacto, y aún se vio
el cuarto mandamiento, el sábado, como la restauración que tenía que dar ese último mensaje para el tiempo del fin, era precisamente restaurar lo caído y restaurar las cosas que se habían olvidado, porque pasaron 1260 años en la Edad Oscura, donde se menospreció la palabra de Dios, la ley de Dios, y se olvidó el sábado, y allí en ese periodo se empoderó el domingo, que hoy está llevándose a muchos cristianos verdaderos con toda su Biblia al control dominical. Entonces es muy importante, mis amigos y hermanos que nos escuchan, que ese chasco tuvo un propósito. Las personas que habían sido invitadas a formar parte de ese grupo en el clamor de medianoche se le llamó, debían entender que el plan era la preparación como precursores y como los que debían preparar el camino para la venida del Señor. Fue entonces que se levanta la profeta de Dios, Elena G. de White, en 1846, con las visiones que le hicieron destacar el cumplimiento y la confirmación del último movimiento que destaca en la tierra como los adventistas del séptimo día, quienes tenían un mensaje especial y quienes debían preparar el camino del Señor y también debían dar testimonio de ese mensaje. Ella fue llamada a los 17 años para hacer una invitación y confirmar la fe de aquellos hombres que estuvieron en el maizal, y ese grupo de pioneros que lloraron, ayunaron y oraron hasta que recibieron la revelación. Eran muy pocos. La iglesia empezó a ser purificada, y entonces de aquellas grandes cantidades de feligreses y denominaciones que hoy conocemos como iglesias muy viejas, quedaron rezagadas. Dios sacó un nuevo movimiento, y fue el movimiento adventista del séptimo día. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. Cuán importante es que ahora nosotros no estamos al inicio del tiempo del fin, sino estamos en el fin del tiempo del fin, y ahora nosotros, en nuestras manos, a nuestra vista, está el desarrollo de los procesos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero miren ustedes las cosas que pasaron después de 1844, para que podamos entender las cosas que están pasando hoy. También vean ustedes las cosas que pasaron allá junto al Jordán, antes de cruzar el Jordán, que destacaron el cruce del Jordán como el pueblo que iba a Canaán. ¿Cuántos cruzaron? Hubo una prueba. Antes de que el Señor establezca su reino eterno, tiene que probar a los suyos y saber si son dignos de poder estar con Él. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Eso dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2. ¿Cuánto tiempo esperaremos hasta la segunda venida de Cristo? Nosotros entendemos que Cristo está a las puertas y que está muy pronto a venir y que su venida es inminente. De tal manera que nosotros tenemos entonces que vivir apresurando la venida, predicar la venida. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiera sido llevado a cabo por su pueblo, está hablando a las personas de 1844, fíjense que qué hubiese pasado después de 1844, aunque no era la segunda venida, pero si su pueblo hubiera permanecido fiel y se hubiera mantenido firme y no hubieran lamentado como si fuese un chasco, el Señor hubiera venido. Miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Evangelismo: Cristo habría venido. Voy a repetir la cita para que podamos integrarnos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. O sea, si el Señor viniera hoy, no sé quiénes estén preparados. La gente se está preparando para el fin de año y cómo va a festejar, cómo se va a reunir, cómo va a hacer la transición de un año 2021 a 2022. Pero se olvidan de que en medio de este tiempo el Señor puede venir y está a las puertas. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 72. ¿Saben una cosa que me está diciendo ahí la profeta? Cristo ya hubiera venido hace mucho tiempo. Sí. También la generación de 1888, gracias Vivian, el rechazo a ello fue lo que impidió. Pero bien, sé que si el pueblo de Dios
se hubiese mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Fíjense bien. Si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero no se dio. Fue el rechazo. El Señor no venía porque no estaban preparados. Si el pueblo hubiese estado y hubiera hecho lo que el Señor hubiera indicado, Cristo habría venido. Obviamente nosotros los que estamos hoy vivos no estaríamos dentro de ese reino porque ni siquiera hubiéramos nacido. Ni siquiera habíamos nacido. Pero bueno, la posterga nos ayudó y nos permitió llegar a la oportunidad porque las cosas fueron dadas así. Por eso la Biblia dice: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo comunicó a sus siervos los profetas. Entonces nosotros tenemos que depender de la profecía para poder entender que las cosas que vienen ahora se van a repetir, y además que podamos evitar los errores que tuvieron los pasados, como los pioneros que tuvieron muchos errores, como el pueblo de Israel que tuvo muchos errores. Entonces todo eso se permitió para que nosotros, el último pueblo que precede antes de que Cristo venga por segunda vez, no caigamos en los mismos errores. Tengamos cuidado de no caer en ellos. Efectivamente falta arrepentimiento, pero la obra está atrasada en años. Dice Testimonios por la Iglesia, tomo 9, la página 29. Pero la obra está atrasada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. Y esta es una de las cosas claves por las cuales, amigos y hermanos que nos escuchan, la iglesia no avanza. Precisamente porque el enemigo la ha corrompido y la incredulidad no se ha ido, y la infiltración y la mundanalidad están adentro. Ahorita vamos a hablar en unas citas más específicas. Sin embargo, un protocolo de la iglesia, el aparato administrativo, muchas veces se impide que se haga la misión. Qué triste, y es interesante entender que la obra la están haciendo grupos independientes, que la están haciendo familias. Nos acabamos de reunir con una familia ya en Barbosa, en Colombia, en Medellín. Qué hermoso que ellos solos, 3 familias, conforman la iglesia con otras personas más que llegan y están yendo caminando al pie de la letra, de acuerdo a la ley y al testimonio. ¿Sí? Y están haciendo mucho más los grupos independientes que un aparato burocrático, administrativo, empresarial, porque se ha materializado. Quizá sea repetitivo lo que digamos, porque lo hemos comentado, pero el problema de la iglesia actual es que se institucionalizó. Dios quiere que su iglesia trabaje organizada, pero no institucionalizada, con personalidad jurídica, que llegue a ser un Estado, que llegue a ser parte del Estado. No, la iglesia debe ser libre, y porque el Estado entonces la tiene, y la tiene el Vaticano, y no va a avanzar. No va a avanzar. Muchos de los que están dentro de las corporaciones, asociaciones, y cuando le decimos con todo respeto y mucho cariño, no se dan cuenta del gran atraso que se ha provocado en estos días el avance del Evangelio, porque están más preocupados por el Día de la Mujer, por el Día de Navidad, por el Día de gratitud. Están más preocupados por los eventos seculares cristianos, por los santorales adventistas y cristianos, que es como el catolicismo. Están más preocupados por la conexión que tengan con otras denominaciones. Están preocupados con unirse a la ONU, a la OMS. Están bien preocupados por muchas cosas y por tener una imagen representativa en el mundo, pero no están preocupados por tener el carácter de Cristo en cada corazón. Es lamentable lo que está sucediendo, pero la obra está trazada en años, dice la sierva de Dios. Mientras los hombres duermen, Satanás saca ventaja, y lo hizo al pueblo de Israel, se lo hizo a los pioneros, y ahora se lo está haciendo a la última generación. Mucha gente olvida y deja de estudiar y no se da cuenta que todo está escrito, lo que está pasando. Daniel y Apocalipsis, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Pueden estudiarlo, Mateo 24, y estudian Tesalonicenses con el apóstol Pablo, que vendría la gran apostasía. Aparecerían el oscurantismo y la infiltración.
y habría una falsa unidad, pero el Señor purificaría a su pueblo y quedaría un pueblo remanente. Los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres representan el tiempo como algo muy corto. La Biblia nunca dice que el Señor se tarda. La Biblia tampoco habla de muchos siglos. La Biblia dice que la venida del Señor está cerca, es inminente, está en las puertas. El reino de los cielos se ha acercado. Y así es como siempre me ha sido presentado, dice la sierva del Señor. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habríamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. Es una realidad. Acuérdese también que 7 días esperó Noé en el arca y no llovió inmediatamente, sino hasta después de los 7 días. Nos toca a nosotros esperar y poder ser pacientes y apresurar su venida. Pero pregunto, y pregunta la sierva, la profeta pregunta, ¿ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Y la segunda venida de Cristo entra dentro de esta bendición. Saludos, hermana doctora Esther. Entra dentro de las promesas condicionales. Dios ha encomendado a su pueblo una obra que debe terminarse en la tierra. Se nos invita a predicar y apresurar la venida del Señor predicando el Evangelio. El mensaje del tercer ángel debía predicarse. Las mentes de los creyentes debían dirigirse hacia el santuario celestial. Entonces pregúntate tú, amigo y hermano, si tu sistema, si la propuesta de tus dirigentes te está llevando a este mensaje más, te está concentrando en predicarse este mensaje, si las mentes están siendo dirigidas hacia el santuario o hacia la Navidad famosa, o si al 31 de diciembre, o si al 6 de enero el Día de Reyes, y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que entender que sin darnos cuenta, muchos hemos atrasado la venida del Señor, porque en lugar de concentrarnos en el santuario, en lugar de concentrarnos en el mensaje final, simplemente muchos han entretenido a la iglesia con un mensaje diplomático, con un mensaje sentimental, con un mensaje de valía personal, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, con un mensaje laxo, sí, hueco, que ya no hay nada, es el mismo mensaje que está dando vuelta, es lo mismo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, ven a Él, en fin, y no hay otro mensaje. Y cuando a alguna persona se le estudia la profecía, de repente se asusta, de repente dice alarmista, de repente dice exagerado, de repente le dicen fanático. El enemigo de las almas ha entrado a muchos corazones para mal entender el mensaje que está escrito en la Biblia. El mensaje que dice, aún así dice Jehová. Hay un mensaje importante en 1888, ya lo está diciendo la hermana Vivian, me está mandando varios mensajes y muy valiosos. Gracias, Vivian. Mensajes importantes que han sido olvidados, la justicia de Cristo, que nos lleva a una transformación, a una humildad, a una renovación, nos lleva a un nuevo nacimiento. La justicia de Cristo en el corazón que nos ayude a entender la palabra de Dios, a entender la profecía y a guardar los mandamientos. Es tan complicada la vida del ser humano, del cristiano, que maneja cualquier cosa menos la Biblia y menos la profecía. El mensaje del tercer ángel debía predicarse. Las mentes de los creyentes debían dirigirse hacia el santuario celestial. Entonces, aquí repito, ¿cuál es tu mensaje? ¿Y hacia dónde está dirigida tu misión? Si nosotros esperamos al Señor Jesucristo, tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel, porque si nosotros decimos ser adventistas y no predicamos el mensaje del tercer ángel, es una mentira. Estamos predicando precisamente lo que dice Mateo 24, de los 40 en adelante, donde el siervo malo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Y entonces se olvida de la profecía y empieza a ser mundano, pagano, y entonces empieza precisamente, cuando quita la profecía, se desenfrena y vive como el mundo, y no hay diferencia entre el cristiano adventista y el mundo. Es muy importante comprender que la iglesia sería diezmada, sería purificada, y por eso hay muchos grupos independientes que los ven mal.
Pero yo no entiendo, amigos, hermanos, por qué ven mal a los grupos independientes que llegan. Son una bendición, que están ayudando en el avance de la predicación del Evangelio eterno, y lo están haciendo con el tercer ángel, y lo están haciendo con el santuario. Se está haciendo mejor afuera que adentro. Ahora, tampoco es una competencia. Eso no indica que los grupos independientes ya están en el cielo, no. Están en la prueba de purificación, como cuando el pueblo salió al desierto de Egipto y fue purificado. ¿Por qué? Porque el Señor nos está desintoxicando de un mundo pagano, secularizado, de tantas tradiciones y fiestas que está envuelto el mundo católico y ahora el mundo ecuménico, protestante y evangélico adventista. Todos están envueltos en lo que la Iglesia Católica está haciendo y no se dan cuenta de ese gran movimiento ecuménico que los está desviando del mensaje principal, el mensaje del tercer ángel y nuestra vista en el santuario. El Señor Jesucristo en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo, y no todos pasaron. Solamente aquellos que fueron fieles, pero aquellos ya murieron, y las nuevas generaciones se están olvidando de Dios. Hay una nueva generación que no conoce a Jehová. Y es muy triste que las gentes están aplaudiendo, danzando, festejando, comiendo, bebiéndose y dándose en casamiento, y piensan que están bien. Así como los días de Noé son los días de la venida del Hijo del Hombre. Es muy importante comprender, hermanos, que esta generación no conoce a Jehová. Y entonces, si no lo conoce, evidentemente va a estar haciendo 1000 cosas menos lo que Dios dice. Llevan su Biblia bajo el brazo, nunca la estudian. Creen en la profecía, nunca lo repasan, nunca escuchan. Se olvidan de las promesas de Dios. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 20:20, creed a Jehová y estaréis seguros, oíd a sus profetas y seréis prosperados. Todo cristiano verdadero para este tiempo debe vivir con su Biblia abierta y su espíritu de profecía abierto, porque así es como Dios ha conducido a la iglesia con éxito. De esa manera la ha conducido con éxito. Entonces, los grupos independientes que no son perfectos y que también están luchando por la salvación en Cristo cada día más, tienen el mensaje correcto, el mensaje del tercer ángel y la visión del santuario, que es lo que tenemos que estudiar en este momento importante de la historia del mundo. Dentro de las organizaciones están más preocupados por la vestimenta, están más preocupados por las programaciones y los eventos y festejos y días de cualquier cosa. Están preocupados por las cantidades de dinero que pueden entrar por las arcas, están preocupados por su programación. Los grupos independientes están preocupados por la salvación de las almas y la predicación del Evangelio, y están predicando y predicando. Ya no tienen entretenimientos, ya no están haciendo camporíes ni festivales juveniles paganos, carne a Baal, adoración de Baal. Ya no están haciendo que día del niño, que día de la mujer, que día del pastor, que día del abuelito, que día del contador, que día de la enfermera, que día del médico. Quién sabe cuántas cosas están haciendo allá adentro en entretenimiento, conciertos de esto, conciertos de lo otro, edificaciones aquí, edificaciones allá. No. Los grupos independientes se están haciendo bajo un así dice Jehová, y ya no construyen edificios porque la iglesia está en casa. Ya no se gasta, no se tira el dinero en grandes edificios. No, la obra médico misionera va casa por casa. El mensaje del tercer ángel, dice la sierva del Señor, yo vi un grupo que va casa por casa predicando el Evangelio, repartiendo conflictos de los siglos, repartiendo periódicos, repartiendo primeros escritos, repartiendo en los libros del espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes, y dando consultas médico-misioneras, ayudando al mundo que está mal. Viviendo la reforma pro salud, pero en las organizaciones, en las asociaciones, la obra está estancada en años. Y mientras duermen los que están en la organización, Satanás está bien despierto para controlarlos allá adentro. Les dicen, no se salgan porque el que se sale no se salva. Y les ofrecen salvación católica porque el católico es el que dice allí, el catolicismo dice, el que se sale de la iglesia se pierde. La salvación es Cristo y la iglesia está en casa. Y muchos se preguntarán, entonces, ¿qué es la iglesia? Las almas fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. No es la iglesia nominal, ni la gran catedral, ni las iglesias nominales, donde se invoca al santo y sublime,
Las almas que aman a Dios y guardan sus mandamientos, esa es la iglesia. Entonces este es el mensaje, hermanos, no debemos olvidar el tiempo en el que estamos. Este es un mensaje que nos dirige hacia el santuario celestial donde Cristo había entrado para realizar la expiación por su pueblo. Había que llevar adelante la reforma del día de reposo. El sábado está caído, menospreciado, pisoteado, nominalmente está visto como algo ya barato. Nos dan cuenta que hay una solemnidad, una santidad y una pureza. Al unirnos al día, entramos en comunión con el Señor del día. Pero muchos hacen muchas cosas distintas a lo que dice la Biblia, y entonces destruyen y pisotean el sábado siendo sabáticos. La brecha abierta a la ley de Dios debía ser reparada. Para eso fuimos llamados. Precisamente. Cuán importante es poder entender todo esto para que sepamos que tenemos una misión, que tenemos un cometido y que no fuimos llamados a una organización para entretenimiento. Fuimos llamados para cumplir una misión y para tener una visión que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo y un pueblo remanente. Recuerden algo muy importante: había que ver una reforma en el sábado. El sábado está pisoteado por los mismos sabáticos, tanto los judíos como los adventistas, los israelitas han destruido el sábado. Correcto, gracias por la información. Entonces, algo muy bonito, algo muy interesante, posiblemente este no sea un mensaje de fin de año, de un abrazo, de una palmadita. Es un mensaje para despertar y reafirmar realmente quiénes somos, porque el adventismo corporativo ha perdido su identidad. No sabe de dónde viene, no sabe quiénes son, cómo se formó el movimiento. Lo único que sabe es cómo va a festejar mañana, lo único que sabe es cuándo viene Bullón, es que cuándo vienen las fiestas, cuándo vienen los eventos, cuándo vienen los cumpleaños, cuándo vienen los pasteles, cuándo viene las pastoras, la convivencia ecuménica, etcétera. Eso es lo único que sabe. Y cuando viene su presidente y cómo los están condicionando para cómo los están controlando. Lo único que sabe es cuánto le están pidiendo de dinero. Así que tenemos que fijar nuestra mirada en el santuario, precisamente. Nuestro mensaje, el tercer ángel, en el santuario donde está Cristo entrando para realizar la expiación de su pueblo. Y había de llevar adelante la reforma del sábado. Por eso el sábado el cuarto mandamiento se encuentra en un halo de luz cuando tuvo la visión del Enaje de Huay, y asimismo cuando fue después de 1844. También la brecha abierta en la ley de Dios debía ser reparada, porque la gente se ha olvidado que la ley de Dios representa el carácter de Cristo Jesús. Lo ha olvidado y han atacado y pisoteado la ley tanto cristianos como paganos. El mensaje debía proclamarse en alta voz para que todos los habitantes de la tierra pudieran recibir la advertencia. Este mensaje debe darse fuerte, que lo escuche todo el mundo, pero lo quieren dar despacito. No hables fuerte porque hay visitas. No, mira, aquí está el presidente municipal y háblale bonito, no le hables de la verdad. El mensaje de la profecía dice que debe proclamarse en voz alta, en alta voz. Es el mensaje de misericordia último, es un mensaje de vida o muerte, y lo quieren dar susurrando, lo quieren dar con palmaditas, hablando solamente de temas del amor. Pues este es el amor. Si amamos a las personas, hay que decirles fuerte la verdad, hay que advertirles que hay peligro. El pueblo de Dios debía purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida. Entonces el mensaje es de purificación. Es de purificación. Cuán importante, hermanos, es que comprendamos que el mensaje es fuerte. ¿Quién le ha dicho que es un mensaje suave y que es un mensaje diplomático o político? No, es un mensaje abierto. Ahora, miren lo que predicaba Elías y cómo denunciaba las obras de las tinieblas de los Baales y los sacerdotes de Baal que eran
israelitas Baales. Ya estaba ahí la infiltración, tuvo que venir el fuego del cielo y matar a 450 sacerdotes de Baal. Acuérdense del mensaje de Juan el Bautista. ¿A poco Juan el Bautista predicaba calladito? Para que no se ofendan, para que no digan nada. No les hables fuerte, que hay muchas visitas en este culto divino. Así me decían los ancianos de la Iglesia de Bienestar Social. Así me lo decían. ¿Sí? Mire, pastor, hay algunas visitas. Sabemos que a usted le gusta predicar profecía, pero háblenles del amor de Cristo. Yo les hablaba de la verdad. ¿Saben qué? La gente estaba más, a la visita le gusta más que le digan la verdad. Es gente derecha y abierta. No hay hipocresías ahí. Pero al adventista corporativo le gusta que le doren la pólvora, la píldora, que se la adoren y que lo manejen, que le hablen bonito, que lo apapachen, que lo arrullen en sus pecados. Responsabilidad de los pastores. El pueblo de Dios debía purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad y estar preparados para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida. Viene Cristo y no podemos estar indiferentes, ni fríos, ni tampoco tibios. Tenemos que estar fervorosos. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo aquí, lo que dice el libro Evangelismo? Desde hace mucho Cristo hubiera venido. ¿Sí qué cosa? Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe, hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abrió el camino, si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, hermanos, no lo rechacemos, y lo hubieran proclamado al mundo con el Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Qué interesante. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Hace cuánto Cristo hubiera venido si no se hubieran apartado del mensaje del tercer ángel, si no hubieran sido incrédulos, si no hubieran dudado? Viene otro chasco. Y la misma situación sucede ahora. ¿Cómo está nuestra fe? Cuando entras a una programación moderna y sales igual de hueco, vacío, sin nada. Sí, hasta sin dinero sales de esos servicios, porque todo se lo lleva. Sin fe, sin moralidad. Lo que sí llevas en tu mente son 3, 4 chistes que te cuentan, pero de ahí salen vacíos, hasta los monederos y billeteras vacías van, así como el corazón y la mente. Qué triste. Ahora, algo muy interesante aquí que quiero destacarles. Cristo habría venido después de 1844, no en 1844, porque se tenía que cumplir la misión, pero habría venido. Ahora yo pregunto, ¿y dónde se cumple 2031 o 2027? ¿Será que Dios necesite de esas fechas? Por eso entonces, amigos, hermanos, dejen de estar escuchando temas que van contra y fuera del contexto del tiempo. Aparte de que la profecía menciona que no debemos nosotros colocar fechas, porque esto desanima y esto distorsiona el mensaje, que le quita la expectación. Y son mensajes que destruyen la fe. Debemos saber esperar al Señor hoy, porque si el Señor quiere venir mañana, lo puede hacer, si nosotros cumplimos. Esa es una promesa condicional. Si nosotros tenemos fe, somos fieles, nos consagramos, nos santificamos y proclamamos su venida, se despertará el espíritu de persecución.
se despertará el espíritu antes de la iglesia primitiva. Y entonces Cristo viene pronto. Pero como hay mucha flojera, indiferencia, tibieza y hay mucho entretenimiento dentro de un sistema llamado adventista, ¿saben una cosa? Están atrasando. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor viene pronto y por eso está sacando a sus hijos de esos sistemas, de otras denominaciones, porque de otras denominaciones vienen los de la hora undécima, que serán muy fuertes. Vienen los de la hora undécima. ¿Sí? Vienen los de la hora undécima y aparte el remanente que está saliendo de los templos de la organización adventista. Entonces, a pesar de que se atrasen unos, el Señor adelanta a otros. Es cierto, dos cosas pasan con el Espíritu de Dios. Dice la profecía que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. ¿Por qué? Porque ya no están escuchando, ya no quieren convencerse de pecado, de justicia y de juicio. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo se está acercando a ese pueblo especial remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que tienen la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cosa muy importante. Entonces, todo esto sucede, queridos amigos y hermanos, no porque yo lo esté diciendo, sino porque ustedes deben estudiarlo en su contexto. Cuando usted estudie en su contexto, comprenderá, no es lo que diga este pastor, no es lo que diga este otro pastor, no es lo que diga este otro pastor, no es lo que diga este otro pastor, no es lo que me digan allá, no es lo que me diga la presidencia, no es lo que me diga el templo, no es lo que me diga mi vecino, mi tío, mi familia, es lo que me diga Dios. Pero estúdielo con ayuno y oración en su contexto, con un corazón humilde, abierto, para que el Señor lo dirija. Porque si usted lo estudia para críticas, si lo estudia para pelear, para debatir, eso no sirve. Debe estudiarlo para advertirle al mundo que Cristo viene pronto y que hay que permitir que Él nos transforme, que nos haga nuevas criaturas. Cristo ya habría venido. Y una de las cosas que están cayendo en este momento es que no debemos colocar fechas, que en 2023, que va a ser derramado y el Espíritu Santo, que se cierra la gracia, el 2000 y tanto, que Cristo viene en 2027, que se cumplen los 6000 años, en 2031, que se cumplan cuando quieran. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová y esperaremos al Señor no en 2031, hoy lo debo de esperar. Yo no espero al Señor en el 2027, ni el 2025, ni el cierre de gracia el 2023, no. Yo hoy debo estar preparado cuando se cierre. Porque cuando la vida se acabe, y si hoy el Señor me llama esta noche, me llama el Señor, hoy se cerró. Y hoy debo estar preparado. ¿Sí? Oremos para que el Señor nos ayude. Porque Cristo viene pronto. Esto es muy importante destacarlo. Si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos y la obra habría terminado. Y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle recompensa. Pero en el periodo de duda e incertidumbre que siguió después de 1844, después del famoso chasco, llamado chasco, muchos de los creyentes del advenimiento perdieron su fe. Fíjense bien, muchos de los adventistas perdieron su fe. Es triste lo que estamos diciendo, pero es una realidad. Perdieron su fe muchos. ¿Cómo está la fe del adventismo ahora? En esta forma, la obra fue estorbada y el mundo quedó otra vez en tinieblas. Hermanos, aquí me explico, nos explicamos algo, ninguna organización salva, ningún sistema salva, el que salva es Cristo Jesús. Nuestra misión está en la palabra de Dios, nuestra misión de la predicación del Evangelio eterno, el misterio de Dios será revelado, dice Apocalipsis 10:7, en los días cuando el ángel toque, del séptimo ángel que toque la trompeta. Y esto sucederá nuevamente y habrá un despertar y la historia se repetirá. Esos sellos y esas trompetas pasadas resonarán nuevamente. ¿Cuánta gente discute acerca de eso, perdiendo el tiempo y no se pone a predicar el mensaje del tercer ángel? Satanás es muy astuto. En esta forma la obra ha sido estorbada y el mundo quedó en tinieblas.
Si todo el cuerpo adventista, fíjense bien de lo que habla allí, yo quiero que pongan atención y lean lo que dice el libro de Evangelismo. Si todo el cuerpo adventista, ¿quién es el cuerpo? La iglesia, todos los que pertenecen al adventismo. Si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia. Aquí está escrito lo que estamos leyendo. Libro de Evangelismo. La historia hubiera sido distinta. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Pudieron haber llegado muy pronto a Canaán, pero su dureza, su incredulidad, su murmuración y sus pleitos y su incredulidad, su mundanalidad, porque querían regresar a Egipto, hicieron un becerro de oro, los atrasó. Ellos atrasaron su entrada a Canaán, por eso no entraron todos y fue purificado y solamente entraron 2 de esa generación. La historia se repetirá. Mucha gente se asusta de los grupos independientes que se reúnen en tal cerro, se reúnen en tal casa, se reúnen en tal árbol. Si así fue también con la iglesia primitiva. Esto que está sucediendo nos indica que Dios está purificando a su iglesia en el desierto y que quien quiera seguir dormido en el confort de Egipto babilónico, dentro de los templos cómodos en sofás, que aparecen sofás lo que tienen ahí donde se duermen, alfombrados y con climas o calefacción, los que quieran seguir festejando Navidad y tantas o muchas otras cosas, lo van a seguir haciendo. Nadie les va a estorbar, nadie los va a perseguir, nadie los va a denunciar, nadie los va a exhortar, solamente los van a arrullar. Pero si usted quiere hacer la obra como debe de hacerse, quiere proclamar la verdad, tiene que salir de allí. Adentro ya no se puede, porque se han convertido en clubes sociales los templos cristianos y las mega iglesias y también los adventistas. Entonces ya no podemos depender de ningún sistema, de ninguna asociación, de ninguna unión, de ninguna división, de ninguna conferencia general, de ningún evangelista, llámese como se llame, de ninguno. Tenemos que aprender a depender solamente de Dios. No era la voluntad de Dios que se demorara la venida de Cristo. Dios tenía un propósito de que su pueblo Israel, Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Están muchos atrasando la obra allá adentro. Y no seamos cómplices también de los que dirigen, porque mucha gente dice, es lo que diga, ya lo dijo el presidente, es que vamos a esperar a ver qué dice el pastor. Los invitamos a estudiar profecías y los libros. Le voy a preguntar al pastor a ver si me deja estudiar. Le preguntan al hombre y no se dan cuenta que el hombre, que la confianza mató al hombre. Y es interesante saber de que no podemos depender del hombre, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que volver a la palabra, a las sendas antiguas. Tenemos que recuperar la misión que Dios nos dio, tener la visión clara del santuario, porque pronto Cristo saldrá de allí. Sí, y entonces el pueblo actual, el Israel moderno, adventista, corporativo, sigue vagando en el desierto por mucho tiempo, pero ahí se quedará tirado. Acuérdense que nada más 2 entraron a tierra de Canaán, Josué y Caleb. Y los demás, la gran mayoría se quedó tendida en el desierto. Ahora mucha gente no sabe que adentro del sistema ahí está el desierto y mucha gente ahí quedará tendida. Y la gente que está saliendo a los grupos independientes está despertando, está siendo purificada, pero por lo menos tiene conciencia ya del mensaje que se está recuperando, de su identidad adventista. Hoy se ha perdido. La gente ya no se siente adventista, se siente más católica, más ecuménica, más mormona, más luterana, más metodista, más pentecostés, y se siente más de otra forma que el adventismo. El adventismo tiene una identidad y tiene 7 pilares. No son 28 o 29 creencias, no, que no los jueguen. Son 7 pilares básicos que vienen en mensajes selectos, en el otro poder, en el conflicto de los siglos, y que son los básicos que tienen la esencia del mensaje y la plataforma de la verdad. Esa es la verdad presente. No hay nada nuevo en los grupos independientes, simplemente se ha recuperado lo que han dejado los que están en el desierto, los israelitas que entraron en una situación de arrullamiento. Entonces,
Dios prometió guiarlos al pueblo de Israel directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Por eso les dio maná, lo que representa la reforma pro salud. Nada más pidieron carne según Números 11 y vino el cáncer y las terribles enfermedades, grandes pestes donde muchos han muerto, dirigentes, pastores y miembros por la desobediencia. Todo esto es una realidad y yo les pido que ustedes lo analicen. Esto está sucediendo. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de la incredulidad. Hebreos 13:19. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión, odio. Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y empezar a herir a sus consiervos, a sacarlos, a expulsarlos, a borrarlos, a disciplinarlos, a enfriarlos, a desprestigiarlos. ¡Qué terrible! Sí, efectivamente, no hay profecías allá en la corporación, solamente enseñan historias y el mensaje del tercer ángel está vetado. Entonces empiezan solamente a entretenerse, corazones llenos de rebelión, odio. Dios no pudo cumplir su pacto con ese tipo de gente. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra Canaán, en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel al Canaán celestial. Está hablando del adventismo corporativo. En ninguno de los dos casos faltó la promesa de Dios. Así como Dios llamó a Israel en el 457 hasta el año 34, así también Dios llamó al adventismo en 1844. Y entonces, habiendo rechazado este mensaje y después el rechazo de 1888, el mensaje en 1901 a 1905, cuando vino la apostasía alfa, ahora en la apostasía omega, que es muchísimo mayor, con el espiritismo moderno, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron la promesa de Dios. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, la página 78. La incredulidad y la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. El Señor Jesús pudo haber venido ya, pero no ha venido porque hay mucha incredulidad, ha crecido la mundanalidad, ya la gente no tiene consagración, hay muchas contiendas y diferencias y políticas adentro, tanto en los dirigentes que se jalonean los sacos, los pastores, para ser presidentes, para ser tesoreros, los contadores, para ser directores de escuelas, los maestros, los médicos. Todo es una política. Hay una terrible política y puestos patrimoniales. Imagínense ustedes, todo, entra a una presidencia fulano de tal, entra toda la familia. Y aunque haya capacidad en miembros de iglesia, no les dan los cargos, se los dan a su pariente, a los abuelos. Vayan a Montemorelos, los nietos de los primeros dirigentes, Castillos, Arpe, Carpintero, otra familia famosa allí, son los dueños. ¿Dónde están las cláusulas y los reglamentos de que debe haber cambios? No hay. Ahí son cargos vitalicios. Como no llega el presidente a Montemorelos para que ya diga que ya no haya pensiones para ellos, ya no haya más cargos, que haya cambios allí. Y en fin, eso está sucediendo. ¿Y saben qué hacen? Hay pleitos, hay contiendas, hay políticas, hay poliquitería, hay mucha política allí. Se compran los puestos, se le limpian los zapatos al presidente para que se acuerde de mí cuando vengan nombramientos. Eso lo vi, yo lo vi, y ahora está más fuerte, dicen. Hay compra de puestos, es terrible las cosas que pasan allá adentro. Entonces, ¿dónde está el mensaje? Pues ya no hay un mensaje. Lean el libro Testimonio para los Ministros y van a descubrir que no se parece nada a lo que está haciendo la Corporación Adventista. Está lejos del ideal.
Sí, así es, entró la sucia política, están diciendo. Así es, lo hemos visto y hemos sabido. Grandes fiestas, grandes pachangas, grandes cumpleaños, grandes bodas. Están los jerarcas políticos y los jerarcas políticos religiosos como el Sanedrín, rechazando la verdad presente que es Cristo Jesús a través del mensaje del tercer año. ¿Y las almas? ¿Y dónde están las almas? Remojadas porque las bautizan a como vienen, a como están y ya no las cuidan, solamente les interesa su dinero. Ya que terminó la semana de gratitud, ¿dónde están los pastores? Todos se fueron de vacaciones. Todos se fueron de vacaciones. ¿Y a poco la iglesia toma vacaciones? ¿Cuándo la iglesia toma vacaciones? Díganme ustedes. Yo viví luchando y contendiendo con ellos por años y se reían, sin saber que ya eso se había hecho una empresa y las vacaciones eran automáticas. Solamente una empresa hace eso. ¿Sí? Imagínense que de repente un pastor le llama a otro pastor, amigo de él, de niveles altos, división y unión, y le dice, oye fulano, ¿dónde estás? Estamos aquí en la muralla china, de vacaciones en diciembre. ¿Sabían ustedes que sus dirigentes van a muchos países con lo que ustedes dan? Con lo que muchos dan. Y se dan cuenta. Y como borreguitos siguen sosteniendo lo hueco, lo que no sirve, lo que no debe ser. Es muy triste. Entonces, por esas contiendas, por eso quieren los puestos grandes. Y los presidentes, aunque fallen, aunque anden en adulterio, aunque roben, se corrompan y tengan política, aunque se mencione todas esas cosas de un presidente, vuelve a quedar en la presidencia después de 5 años. Se empoderan del trono y vuelven a quedar. ¿Por qué? Porque los presidentes de campo son los que porque quieren también seguir siguiendo en el puesto, entonces, ¿qué dejan al que los puso? Y es un negocio, un círculo vicioso. Los de la división los sostienen los de la unión los sostienen de las asociaciones. Es tremendo lo que pasa y por eso es mejor pertenecer a un grupo independiente, independiente, libre, adventismo libre. No estamos ofreciendo otra doctrina, no estamos ofreciendo otra religión ni otra organización. Olvídense de eso. No hay que institucionalizarse, pero hay que estar en la verdad. Yo y mi casa, tú y tu casa serviremos a Jehová. ¿Es esta iglesia? 5, 2 o 3 en mi nombre reunidos. El Señor está allí. Y los grupos están creciendo bastante, gracias al Señor. Pero hacemos un llamado a aquellos que todavía siguen dormidos en su confort, escuchando a hombres solamente. Y pagando como si fuera un club social, dando su dinero, sus diezmos y doble diezmo y triple diezmo. Les piden un montón de dinero. Y ellos, los pastores, es un aparato burocrático muy caro, porque no pueden traer carro viejo. Las aseguradoras les han ayudado porque no aceptan carro viejo, todos tienen que ser carros nuevos y eso le cuesta a la iglesia, aunque los carros no caminan a la iglesia, caminan hacia los entretenimientos. Es terrible y esta es una punta del iceberg por de tantas cosas que hay, pero solamente estoy comparando de que la incredulidad, la mundanalidad, las contiendas adentro, las luchas de poderes que hay adentro, los han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. La organización atrasa la obra. No podemos estar donde la obra se atrasa, sino donde se adelante, se apresure la venida. No lo culpéis a Dios. Dios no es responsable. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación. Como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Podemos apresurar el día mediante la proclamación del Evangelio al mundo. Está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. ¿Saben una cosa? Demos la vuelta a la página. Ahora sí, seamos responsables. Ya no podemos depender de sistemas ni organizaciones, pero sí hay una misión y hay que retomarla. Y para retomar la misión y la visión no puedes estar en una organización, una institución, porque ya se corrompió tanto que ya no siente el mensaje, ya no valora el mensaje, ya no disfruta el mensaje. Predique usted de profecía en cualquier templo central, México, Tuxtla, Villahermosa, Puebla, o Sonora o Sinaloa. Predique usted de profecía, la gente se aburre, se va, se sale, se duerme, la gente se molesta. Pero predíqueles de 2 o 3 chistes de Bullón, predíqueles 2 o 3 chistes de los evangelistas nacionales,
Y la gente está bien despierta, dice, este sí es bueno porque nos hace reír, este sí es bueno porque nos hace llorar. Pero el mensaje del tercer ángel, el mensaje de verdad presente, el mensaje fuerte que debe darse, está olvidado, está sepultado, está menospreciado. El mensaje del santuario, el mensaje de segunda venida, no, pues ya no hay. El mensaje de la profecía, de las normas cristianas, de la ley de Dios, de la purificación del santuario, ya no hay. Solamente hay entretenimiento y sentimentalismo. Hay predicaciones neurolingüísticos para entretener, controlar y que no se vayan de allí. Y que ataquen a los que se han ido a los grupos independientes, que están tratando de hacer lo correcto, mencionando el mensaje del tercer ángel, proclamando la segunda venida de Cristo, predicando acerca del santuario, la justificación por la fe, y predicando sobre la no inmortalidad del alma, sobre el templo de Dios en el cielo, la ley de Dios. Llamando al domingo. ¿Sí? Es privilegio de todo cristiano no solamente esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué triste fue escuchar a dirigentes, lo mencioné no sé hace dónde, algunos días estuve, no me acuerdo dónde, que he estado en varios lugares, que los dirigentes de la Unión y División dijeron claramente que faltaban 300 años para que Cristo viniera, porque se imaginan cuándo se va a terminar la obra en China. Y por el hecho de haber dejado de estudiar el espíritu de profecía, se olvidan de que está escrito que la obra la obra es de Dios y Él la terminará como se enciende un fuego en el rastrojo, rápido. Y se están perdiendo el tiempo porque se están entreteniendo, se han empoderado de los cargos y están dejando una herencia y una generación muy tibia, dormida, fría, que sigue siendo adventista, solamente nominal, pero no aceptan el mensaje del tercer ángel. Pero solamente son de nombre y ya no aceptan la ley de Dios ni las normas cristianas. Drogadictos, sodomitas, pero son adventistas, ahí están sentados y participan. Toman su cerveza de vez en cuando, hasta pastores que fuman, que coquetean mucho con las damas, tienen aparte de su esposa, de repente tienen amigas especiales, como le encontraron al pastor Reina allá en Oaxaca, su amiga especial, y lo descubrieron y se hacía de colores de todos lados. No pudieron con la verdad y con los principios, porque esto se ha echado a perder. Si tú no despiertas será tu problema, hermano, pero esto es una realidad. Habría que pasar por crisis, la iglesia sería purificada y está siendo purificada. Es tiempo de despertar y ir al Señor, llamar a la asociación. Es privilegio de todo cristiano no solamente esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio. Pero quiero decirles algo muy interesante, y aquí están algunos de los grupos independientes. Tampoco no hemos avanzado más, pero ha sonado, ¿saben qué? Poco tiempo. Este mensaje le ha llegado hasta Francisco y le ha dolido. Francisco le reclamó el mensaje de los grupos independientes. Nunca he visto que reclame a la organización ni a la asociación general, porque ya hicieron alianzas. Pero Francisco, el obispo de Roma, el corregente de Satanás, ya lanzó su mensaje contra los grupos independientes porque sabe que están avanzando. Pronto vendrá la persecución y más se va a predicar todavía, más se va a predicar. Así que es privilegio de pertenecer a un grupo independiente con la verdad presente, sin doctrinas paralelas, sin nuevas doctrinas, sino con la verdad antigua, volviendo a las sendas antiguas. Pronto la última cosecha sería levantada, Cristo vendría para reunir a su precioso grano. La venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, lengua y pueblo. Olvidamos nosotros los que pretendemos ser estudiantes de las profecías, que la tolerancia de Dios para con los impíos es parte del vasto y misericordioso plan por el cual Él está tratando de lograr la salvación de las almas. Exactamente, por eso pasan las cosas. Necesitamos mayor intensidad en la causa de Cristo. Ese fervor de hace 50, 60 años, reuniones de laicos el lunes,
¿Quién ahora se reúne si quiere en domingo, ya en sábado hasta mediodía, después sale corriendo? Se acabaron los clubes de laicos, ya no hay, hermana Chelito, esos cursos de la voz de la esperanza, que las graduaciones masivas que se hacían, ¿dónde están? Ahora es a través de los conquistadores, a través del ministerio infantil, a través del ministerio de la mujer, a través del club de hombres, a través que no avanzan, que solamente remojan, no se capacitan, no se instruye y quieren así, rápido. Ya viene el pastor Bullón, díganles que los van a remojar y que los va a hacer más católicos. Que viene a la campaña del pastor Bullón, está bien, ahí dile a tu tío que vaya, porque no importa que tenga 2 mujeres, lo van a bautizar. No hay problema con él acepta a todo mundo, toda la basura que hay en el mundo puede entrar. Puede entrar. Y al final de cuentas, esto ha hecho que cambien las cosas. Sí, hacíamos un trabajo, hermano. Eso hacíamos con el hermano Chelito. Graduaciones, instrucciones, preciosas graduaciones. Ya, ¿dónde está ese trabajo personal que se hacía? Ya no existe. Necesitamos mayor intensidad en la causa de Cristo. El solemne mensaje de la verdad debe ser dado con una intensidad que impresione a los no creyentes de que Dios está obrando con nuestros esfuerzos, de que el Altísimo es nuestra fuente de vida y fortaleza. Cuando coloquemos nuestros corazones en unidad con Cristo y pongamos nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. ¿Verdad que leímos bien? La Revue Herald, 30 de junio de 1903, dice así, pero muchos leen diferente. Cuando coloquemos nuestros corazones en unidad con la asociación, en unidad con la unión, en unidad con la división, Dios nos libre de esa corrupción. Es en unidad con Cristo, no con los hombres ni con las organizaciones. No, es con Cristo. Cuando unamos nuestros corazones, cuando coloquemos nuestros corazones en unidad con Cristo y pongamos nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. Y entonces sí, entenderemos que Cristo está a las puertas. Ya viene la ley dominical, viene el control mayor, ya está viniendo toda la prueba final, la consecuencia ya la pusieron, pero la causa viene, la ley dominical, y entonces lo que no hicimos en tiempo de paz tendremos que hacerlo en tiempos de guerra. Cristo viene pronto. ¿Cuánto aún faltará? Ya no falta nada, está muy cerca, y solamente esta noche les decimos lo siguiente para que ya se vayan a dormir tranquilos. Cristo viene, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios les bendiga, y es posible que compartan este mensaje. Alguno por ahí podría despertar. No nos importa lo que digan del mensajero y del mensaje, está escrito. Todo está escrito. Y es para despertar, porque Dios al que ama despierta. Así que tomamos nuestra responsabilidad, asumamos nuestra responsabilidad y hagamos lo correcto delante de Dios y delante de los hombres, porque Cristo viene pronto. Borraron de la corporación, me dicen aquí en Chile, el ministerio laico. Correcto, lo borraron. Ya no hay laicos. Ya no hay laicos.